¿Qué decidirías si el destino de todo un pueblo dependiera de un convoy y una carretera herida de polvo? Imagina que tienes en tus manos la responsabilidad de mantener viva la esperanza de miles de personas. ¿Arriesgarías todo, incluso tu vida, por cruzar un camino donde cada metro puede ser el último? Esta es la pregunta diaria para los hombres y mujeres que transitan el noreste de Burkina Faso, donde una franja de tierra roja se ha convertido en la única arteria de vida para aldeas enteras. En el noreste de Burkina Faso existe un camino que a simple vista parece insignificante. Solo una franja de tierra roja, castigada por el sol, la sequía y el abandono. Sin embargo, este corredor, que une las localidades de Bogandé y Mani, se ha transformado en el epicentro de la mayor resistencia y esperanza de toda la región oriental. No es solo una carretera, es el último hilo que une a familias, comunidades y sueños que se resisten a desaparecer. Cada metro que avanza el convoy del Batallón de Intervención Rápida, número 19, conocido como BIR 19, es una batalla silenciosa. Bajo el polvo acechan minas enterradas, puentes saboteados, emboscadas invisibles y el temor constante a lo desconocido. No hay margen de error. Avanzar es desafiar la muerte, sabiendo que un paso en falso puede ser el último. Pero lo que transportan esos camiones va mucho más allá de arroz, agua y medicinas. Allí viaja la esperanza de miles de familias aisladas, la promesa de que no serán olvidadas, la posibilidad de sobrevivir con dignidad donde todo parece perdido. Si esta carretera se cerrara, aldeas enteras quedarían incomunicadas, privadas de alimentos y remedios. Si el convoy falla, no solo se pierden suministros, se desmorona la confianza, se erosiona la dignidad colectiva y el país retrocede ante la adversidad. Aquí no se juega solo una partida militar. Está en riesgo la soberanía, el orgullo y la capacidad de Burkina Faso para escribir su propio destino. Para comprender lo que realmente está en juego, te invito a descubrir cómo este corredor se ha convertido en la última arteria vital del noreste del país y cómo, a través de la historia y el ejemplo de otras naciones, este tipo de corredores han significado la diferencia entre la vida y la muerte. Esta historia comienza mucho antes del primer disparo y del primer convoy. Para entender su importancia, debemos conocer el origen del conflicto, la vida en la región antes del bloqueo y cómo el aislamiento ha sido utilizado históricamente como arma de guerra en otras partes del mundo. En el noreste de Burkina Faso, el tiempo es letal y el silencio esconde amenazas invisibles. Cada amanecer puede convertirse en una sentencia, porque la guerra no solo se libra con armas, sino también con el aislamiento. Los puentes han sido volados, las minas duermen bajo la tierra, y las carreteras están saboteadas hasta encerrar pueblos enteros en un cerco de peligro que no se ve, pero se siente en cada paso. Esta estrategia del cerco, tristemente, se ha repetido en la historia mundial. Desde el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde millones de personas resistieron casi 3 años aislados, hasta los bloqueos modernos en Siria y Yemen, donde el acceso a comida y medicina se convirtió en la mayor batalla. Las rutas nacionales 18 y 19 han dejado de existir para la gente común. Cortadas a la fuerza, ahora son territorio controlado por grupos hostiles. Solo queda un corredor, el que conecta Bogandé con Mani. Esta franja de asfalto es hoy el último hilo que mantiene a la región oriental sujeta al resto del país. Es un salvavidas tenso, listo para romperse en cualquier momento. Así como el puente aéreo de Berlín, en el año 1948, permitió el abastecimiento de una ciudad sitiada, aquí el corredor de Bogandé-Mani es la única vía para que la vida siga adelante en el noreste burkinés. En comunidades como Tambaga, la escasez es el pan de cada día. Un simple saco de arroz puede costar más de $270, una cifra imposible para casi todos los habitantes. Muchos apenas logran hervir hojas silvestres para engañar el hambre, una escena que recuerda a las hambrunas del Sahel en los años 80, cuando la ayuda tardaba semanas en llegar y miles de vidas pendían de un hilo.
mientras esperan con ansiedad el ruido lejano del convoy que les trae esperanza. Cada día sin noticias es una jornada más de incertidumbre y sufrimiento. La supervivencia depende casi por completo de estos convoyes. Son la única línea de defensa contra la desnutrición, la enfermedad y la desesperanza. Cada retraso significa que hay niños que se duermen sin comer, madres que no encuentran medicina y pueblos enteros que se acercan, sin remedio, al colapso. El convoy se convierte así en la diferencia entre la vida y la muerte, como lo fueron los convoyes humanitarios en Sarajevo durante la década de los 90, o los trenes de víveres en Etiopía durante las hambrunas del siglo pasado. Aquí, el riesgo no es solo perder terreno ante el enemigo. Es perder vidas, dignidad y el futuro de toda una región. Mantener abierto este corredor es, ahora, la única garantía de que miles de personas no sean condenadas al olvido absoluto. En medio de esta amenaza constante, surge la misión del BIR-19. Mucho más que una simple operación militar, es la lucha por el pulso vital de Burkina Faso. Pero antes de adentrarnos en la misión, hay que entender por qué este corredor se volvió tan crucial. El enemigo ha perfeccionado el arte de cortar el aire y el acceso, convirtiendo cada kilómetro en una batalla por la supervivencia. ¿Quién se atreve a cruzar donde todos retroceden? El Batallón de Intervención Rápida número 19 responde al llamado. Desde su nacimiento en el año 2022, bajo el mando audaz de Ibrahim Traoré, el BIR-19 se ha convertido en la delgada frontera entre la esperanza y el olvido en el noreste de Burkina Faso. Allí, donde el polvo rojo asfixia y cada curva puede ser mortal, estos soldados avanzan en silencio, sorteando minas ocultas, emboscadas y carreteras destrozadas por la guerra y las lluvias. No son invulnerables, pero su misión roza lo imposible: abrir el corredor Bogandemani, permitir el paso de víveres, medicinas y combustible, y así salvar a decenas de miles de personas completamente aisladas. Cada avance es una batalla de resistencia. Los puentes han sido volados, las rutas están plagadas de trampas explosivas, pero el convoy no se detiene. Aquí, perder un camión puede significar la desaparición de pueblos enteros. En una ocasión reciente, un solo vehículo quedó inutilizado por una mina, y el retraso de solo unas horas puso en peligro la vida de cientos de niños con desnutrición aguda. Estos riesgos diarios recuerdan a los dramas vividos por los convoyes de la ONU en Sudán del Sur, donde cada misión era una lucha contra reloj para evitar una catástrofe humanitaria. La innovación local es crucial. Drones ensamblados en talleres burkineses sobrevuelan cada tramo, escudriñando amenazas invisibles. Zapadores nacionales despejan explosivos improvisados mientras la logística se reinventa a diario, luchando contra el terreno enemigo. No hay margen de error. Un fallo condena a cientos de familias al hambre y la desesperación. El uso de tecnología propia, como los drones de reconocimiento, recuerda la importancia de la autosuficiencia tecnológica, como lo hizo Israel en la década de los 70, desarrollando sus propios sistemas defensivos ante bloqueos internacionales. Sin embargo, la batalla va más allá de la táctica militar. Cada soldado del BIR-19 sabe que transporta algo más que provisiones. Lleva dignidad. Al entregar un saco de arroz o una caja de vacunas, devuelve la fe a comunidades enteras. No son simples combatientes, son guardianes de la dignidad nacional, portadores de esperanza frente al olvido. Así como los cascos azules de la ONU simbolizan la esperanza en regiones en conflicto, estos soldados se han convertido en el rostro visible de la resistencia y la solidaridad burkinesa. Fracasar aquí sería catastrófico. Si el BIR-19 cae, el sueño de una defensa propia y una Burkina Faso autosuficiente se desvanece. Regresaría la dependencia de fuerzas extranjeras y con ella la resignación. Es un momento decisivo, similar al que vivieron países africanos como Mozambique o Angola, cuando tras décadas de conflicto lograron afirmar su autonomía operando con recursos y personal propio. Pero, ¿qué motiva este giro radical en la estrategia nacional? Para entender esta transformación,
debemos mirar más allá de los uniformes y las armas. ¿Qué fuerzas profundas han obligado a Burkina Faso a reinventar su manera de resistir? ¿Qué papel juegan la identidad, el orgullo y la autonomía en la capacidad de una nación para superar el asedio? ¿Puede una nación olvidada reinventarse con ruedas y polvo como testigos? En Burkina Faso, el presidente Ibrahim Traoré rechaza los gestos vacíos. Desde su llegada, impulsa una doctrina de soberanía real. El destino nacional se decide en casa, no en oficinas extranjeras. Su visión se nutre de ejemplos históricos como el de Ghana, que en los años 50 y 60 luchó por su independencia política y económica, o el de Vietnam, que con recursos limitados resistió a grandes potencias gracias a la movilización popular. Las reformas son radicales. El ejército se transforma. Los soldados del BIR 19 ya no solo patrullan, ahora capacitan a voluntarios civiles, los VDP, y organizan cada convoy. Nadie queda fuera. Cada persona, cada recurso, cuenta. Esta inclusión recuerda el ejemplo de la defensa popular en Cuba durante la crisis de los misiles, cuando todo el país se movilizó para proteger la soberanía nacional. Cada convoy es más que ayuda. Es un desafío abierto a la dependencia, una afirmación de que África puede escribir su propia historia. Cada kilómetro vencido rompe el mito de la eterna necesidad de auxilio internacional. Así como Etiopía, tras la caída del régimen de Mengistu, reconstruyó su tejido social a través de la participación comunitaria, Burkina Faso apuesta por la autosuficiencia como modelo para el continente. El liderazgo de Traoré no es solo militar. Sacude a Occidente y a las viejas élites internas que perpetuaron la dependencia. Su mensaje es contundente. Dejamos de ser peones, somos autores de nuestro destino. Este mensaje resuena no solo en los cuarteles, sino en los mercados, escuelas y plazas, donde la gente comienza a verse como protagonista y no como víctima de la historia. La identidad nacional se reconstruye en el barro y el esfuerzo. Los soldados dejan de ser figuras distantes y se convierten en guardianes que arriesgan la vida por su gente. Las comunidades ven en ellos esperanza, dignidad y un futuro posible. Así, la distancia entre el Estado y el pueblo se acorta, un fenómeno que también se vio en Ruanda tras el genocidio, cuando la reconstrucción nacional dependió de la confianza y la unidad entre ciudadanos y gobierno. Pero el riesgo es absoluto. Si la autosuficiencia triunfa, Burkina Faso será modelo de orgullo y resiliencia para toda África. Si fracasa, el mundo lo señalará como el último suspiro de una nación olvidada. Es una apuesta donde el éxito puede inspirar a otros países a seguir el mismo camino, como ocurrió con Botsuana tras lograr estabilidad y progreso tras la independencia. En cada pueblo liberado, en cada niño que sonríe tras un convoy, la apuesta de Traoré se vuelve tangible. El esfuerzo colectivo se transforma en pan, medicinas y, sobre todo, en una narrativa de pertenencia y poder real. Las historias de niños que recuperan fuerzas tras recibir suplementos nutricionales, de mujeres que reabren sus puestos de venta gracias a la llegada de bienes básicos, muestran que la resistencia no es solo un concepto abstracto, es una realidad diaria que se vive en cada hogar. Las ruedas y el polvo no solo dejan huellas en los caminos, marcan la memoria de un país decidido a no rendirse jamás. Así como las cicatrices de la Guerra Civil Española quedaron grabadas en el alma de generaciones, las marcas de esta resistencia forjarán una identidad nacional más fuerte y resiliente. Sin embargo, mantener en marcha este pulso vital no está exento de amenazas. Cada día, la ruta Bogandé-Mani se convierte en un tablero donde el futuro de miles de vidas cuelga de un hilo. Las lluvias pueden convertir el polvo en fango intransitable, los grupos armados pueden tender emboscadas inesperadas y la fatiga puede minar el ánimo de los más firmes. De la desesperanza a la reconstrucción, los rostros detrás de la resistencia. En el noreste de Burkina Faso, cada convoy que logra abrirse paso es mucho más que provisiones y medicamentos. Su llegada devuelve dignidad a miles de familias cercadas, recordándoles que no están solas ni olvidadas.
Es el pulso de la vida regresando a comunidades que, por un instante, vuelven a respirar. Esta escena se repite una y otra vez. Niños corriendo tras los camiones, ancianos que extienden la mano en señal de gratitud, y madres que recuperan la sonrisa al ver llegar la ayuda. Detrás de cada carga salvada hay manos civiles y corazones voluntarios. Los voluntarios para la defensa de la patria, campesinos, maestros, madres y jóvenes, arriesgan todo por proteger su tierra. Muchos nunca recibieron formación militar, actúan por amor y por necesidad, porque nadie más acudió. Esta movilización recuerda a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudadanos comunes se convirtieron en héroes anónimos. Pero la resistencia aquí no se mide solo con armas. La verdadera lucha también es cultural y narrativa. En las radios comunitarias, abuelas relatan historias de coraje en su lengua. En las escuelas reabiertas, niñas y niños aprenden a escribir futuro sobre pizarras limpias. Las familias, liberadas de la urgencia del hambre, pueden volver a soñar juntas. Este renacimiento cultural es vital, como lo fue el movimiento de recuperación de la identidad en Sudáfrica tras el apartheid. El poder de la narrativa cobra un peso tangible. Las crónicas de RTV, el canal nacional, no son propaganda hueca, son memoria viva desde el barro, los mercados reconquistados y los rostros anónimos. Contar la historia propia se vuelve defensa. Quienes la viven, la narran. Si Burkina Faso no sostiene su relato, otros lo harán, robándole voz e identidad. Recordemos que durante la colonización africana, la historia de los pueblos fue escrita por otros. Hoy, la resistencia pasa también por recuperar esa voz propia. Así, la solidaridad y la autoafirmación transforman la desesperanza en fortaleza. Lo que inició como una misión para salvar cuerpos, termina también sanando espíritus y reconstruyendo el tejido nacional. Cada bolsa de arroz, cada palabra al micrófono, cada abrazo al regresar, une a un país entero frente al olvido y la amenaza. Se crea así una red de apoyo mutuo que supera las divisiones étnicas o religiosas, uniendo a todos en un mismo propósito. El riesgo es nítido. Si la nación no defiende su historia y su dignidad con hechos y palabras, el mundo solo verá cifras, no vidas ni sueños. Esta campaña es un espejo para Burkina Faso y para toda nación que lucha por contarse a sí misma antes de ser reducida al silencio o la estadística. En el pasado, la falta de una narrativa propia ha llevado a muchos pueblos al olvido. Hoy, cada testimonio es una victoria contra la invisibilidad. Pero incluso mientras la esperanza regresa, el peligro acecha en cada esquina y el futuro está lejos de ser seguro. El próximo movimiento del convoy podría cambiar el destino de todos. Un solo error, una mina no detectada, una emboscada inesperada, puede revertir meses de progreso y devolver la sombra del hambre y la desesperanza. En un mundo saturado de estímulos, donde las noticias se desvanecen entre titulares fugaces y la incomodidad es relegada al olvido, surge una pregunta ineludible. ¿Serás simple espectador o te atreverás a ser coautor de esta historia? Lo que hoy te mostramos trasciende cualquier operación militar. Es el latido de dignidad y resistencia de comunidades que, durante meses interminables, han vivido aisladas y hambrientas en el noreste de Burkina Faso. Cada metro recuperado por el BIR-19 en el corredor Bogandé-Mani es una afirmación de vida ante la adversidad y el abandono internacional. Así como los barcos de la libertad que rompieron bloqueos en Cuba o Gaza, estos convoyes demuestran que la determinación puede abrir caminos donde todo parece cerrado. Dar la espalda a relatos como el del BIR-19 equivale a perpetuar la indiferencia global. Es ignorar la fortaleza que florece cuando un pueblo, aún sin testigos, se niega a rendirse. Porque cada historia acallada nos arrebata la oportunidad de comprender el valor genuino de la resiliencia local. Recordemos el ejemplo de Malala en Pakistán. Una sola voz puede encender la esperanza de millones. Hoy puedes romper ese ciclo. Comparte este video, comenta qué te ha conmovido y sobre todo, reflexiona.
¿En qué lado de la historia eliges estar? ¿Del lado de quienes silencian la lucha o del de quienes la reconocen, la aprenden y la difunden? Tu acción, por pequeña que sea, puede ser el primer eslabón de una cadena de solidaridad que cruce fronteras. La soberanía no se mide solo en banderas ni en discursos, sino en la capacidad de un pueblo para transformarse desde adentro. Las acciones del BIR-19 nos recuerdan que la autosuficiencia es fruto de la entrega diaria de quienes se niegan a ser víctimas. Así como la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial fue posible gracias al esfuerzo colectivo, aquí la victoria se construye paso a paso, con cada convoy, cada acto de valentía, cada historia compartida. No subestimemos el poder de la narrativa. Al contar y difundir estas historias, rescatamos del olvido a toda una región. Así, devolvemos su nombre, su dignidad y su derecho a soñar con un futuro libre y propio. En un mundo donde las grandes potencias muchas veces deciden qué conflictos merecen atención, tu interés y tu voz pueden marcar la diferencia. Reconocer el coraje de líderes auténticos y comunidades perseverantes no es solo un homenaje, es un llamado a ver más allá de los titulares, a percibir el pulso real de la humanidad y a elegir ser actores en la transformación de nuestro mundo. Como decía Nelson Mandela, la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. La próxima vez que escuches sobre una guerra ignorada o una crisis distante, recuerda el significado de ser testigo. Tu voz, tu atención y tu solidaridad pueden marcar la diferencia entre el silencio y la esperanza. Pregúntate, ¿qué historia contarás cuando te pregunten qué hiciste ante el sufrimiento de otros? El corredor Bogandemani sigue latiendo. Cada convoy es un acto de fe, cada paso una declaración de que la esperanza puede más que el miedo. La historia no está escrita, tú puedes ser parte de ella.